¿Cuántos de ustedes estudiaron en un aula como esta? ¿Les gustó? Cuando yo veo la imagen, veo un lugar sin ventanas, sin conexión al exterior, un lugar sin iluminación natural, sin ventilación natural, un lugar que cuando llegaba un compañero enfermo, al día siguiente se ausentaban 3 porque nos enfermábamos todos. Entonces, realmente no es un lugar que propicia la educación. Tal vez es un poco raro hoy que un ingeniero civil les venga a hablar de escuelas de alto desempeño o escuelas verdes, como también se les conoce. Pero es que la sostenibilidad es realmente mi pasión. Y me he puesto como meta personal lograr que los edificios en Latinoamérica sean más sostenibles. Estoy convencido que la mejor forma es a través de las edificaciones en las que aprendemos, las que nos educan, porque todos compartimos los mismos valores de sostenibilidad y educación. Pero ¿qué es realmente una escuela verde? Es una escuela en la que el lugar en el que la vamos a ubicar no va a tener ningún impacto en el medio ambiente, y si lo tiene, va a ser positivo. Una escuela que el agua potable va a ser única y exclusivamente para consumo humano, y las aguas residuales y aguas de lluvia las vamos a tratar en el sitio, no vamos a enviarle nuestros problemas a otros. Una escuela que es totalmente eficiente en el consumo energético, y además que produce de fuentes limpias su electricidad, muchas veces produciendo más para poder devolver al sistema. Una escuela en la que los materiales que usamos van a ser locales, materiales de fuentes renovables, con contenidos reciclados y que al final de su ciclo en la escuela van a poder ser reutilizados o en el peor de los casos, reciclados. Y la parte más bonita es una escuela que genera felicidad, un lugar, porque cuando yo estoy en un lugar que estoy feliz, produzco más, aprendo más y me enfermo menos. Esto lo logro a través de buena ventilación, de iluminación natural. Yo no necesito un bombillo prendido a las 10 de la mañana para aprender cuando puedo tener la energía del sol realmente energizándome. Entonces, todo esto se complementa con las actividades que puedo tener con manos a la obra, no que me estén contando en una pizarra, sino que tengo, por ejemplo, huertas o granjas en la huerta en la que los estudiantes de primeros niveles están sembrando lechugas, que son de fácil cultivo, los de niveles más avanzados están sembrando tomates hidropónicos, y al final esto es lo que vamos a comer en la soda. O lugares en los que en vez de estar sentados todos uno así atrás del otro, de forma magistral, nos sentamos en círculos, para poder propiciar una mejor comunicación entre compañeros y profesores. Además, temas como que ya no es solo un edificio eficiente en el que vamos a aprender, sino que el edificio se vuelve parte integral de la educación. Temas tan sencillos como dejar una pared abierta, expuesta, en la cual el estudiante va a dejar volar su creatividad porque ve que hay un tubo de agua potable que sube, aguas negras que bajan, una parte eléctrica se sube para poder prender ese bombillo o para poder cargar mi iPad. Entonces todo esto empieza a despertar más imaginación en el estudiante, pero esto que les cuento realmente no es nada nuevo. Se ha probado en otros países con éxito, al punto que lo han hecho legislaciones nacionales de que todas las escuelas nuevas tengan que ser verdes y las existentes las tengan que remodelar para ser de alto desempeño. ¿Qué beneficios hemos logrado aquí? Un menor ausentismo, menor bullying o matonismo, mejores calificaciones en pruebas nacionales y por último un mucho menor costo operativo, lo cual le deja a la escuela un capital de trabajo para poder invertir en programas de arte, programas de música o en cualquier cosa que vaya a mejorar toda la experiencia educativa de los estudiantes. Me gusta traer un ejemplo en Costa Rica que estamos haciendo. Hay una escuela, la Guanacaste International Academy, que ha implementado todos estos principios de escuelas verdes. En ella, el 50% de los estudiantes son becados, 100% son locales para poder lograr un buen mix de estudiantes. La primera estudiante que se graduó de ahí logró una beca completa en MIT. Y hace poco fueron a una gira a la ERF y uno de estos estudiantes becados logró ayudarles a los estudiantes universitarios de la ERF con un problema que estaban teniendo en unos cultivos de maíz. Además, la profesora una vez al año se los lleva a que experimenten de primera mano con diferentes culturas. Se van a Talamanca, solo la profesora, 2 personas más y todos los estudiantes. Entre ellos se tienen que apoyar y lograr este montón de aprendizaje. Entonces, los invito a que a través del futuro que estamos creando, cambiemos la concepción de sostenibilidad actual, la cual es hacer menos mal. Consumamos menos agua, consumamos menos energía, usemos menos materiales o menos malos. Démosle vuelta a esa balanza a que la sostenibilidad sea realmente ser regenerativa, hacer más bien, producir más energía de la que consumimos, producir mejor, devolver el agua mejor que la devolvemos, de la que la tomamos, y generar gente más positiva, más feliz, que al final son los que van a hacer un mundo más sostenible. Muchas gracias.